En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudato si significa alabado sea. Alabado sea, y es parte del himno de San Francisco de Asís. Por eso le puso ese nombre Papa Francisco. Laudato si es la encíclica, la primera encíclica que escribió completamente el Papa Francisco, porque Lumen Fidei el Papa Francisco, pero le escribió Benedicto, porque fue 2 meses después de que él entró de Papa. Entonces, esta es la primera 100% del Papa Francisco. Y es sobre el medio ambiente. De todas las encíclicas le ponen el título, ¿verdad? Que este es Alabado sea, y de qué se trata, el cuidado de la casa común. Entonces, es importante saber qué nos dice el Papa, pero más importante es qué vamos a hacer nosotros al respecto, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gusta iniciar con esta historia que cuenta Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas. ¿Han leído ese libro? Tus zonas erróneas. El doctor Wayne Dyer. Él empieza este libro diciendo que en una reunión de Alcohólicos Anónimos, esta persona que iba a dar la reunión cogió un vaso de alcohol, cogió una lombriz y la tiró adentro del vaso. Y la lombriz se deshizo. Y entonces preguntó y dijo, ¿qué les dice esto? Y un señor levantó la mano y dijo que un alcohólico nunca va a tener lombrices en el estómago. Entonces, igual, ¿verdad? Nosotros podemos ver toda esta información y ponerlo como a nosotros nos conviene. Entonces, la invitación es, como hubo un evangelio esta semana, que el Señor nos abra los oídos y que sepamos escuchar qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Empezamos, yo he tratado de hacer un resumen y poner cosas de nosotros, de aquí del Salvador. Entonces, empezamos con la Costa del Sol. Belleza. Cuando me dijeron que diera Laudato Si, y esta encíclica empieza diciendo cómo Dios creador hizo la tierra para nosotros, para que la cuidáramos, y entonces empezar a ver todas las maravillas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y si vamos al mar decimos, ¡qué maravilla! Y yo seguí caminando y ¿qué vi? La mano del hombre. Terrible, ¿verdad? O sea, la belleza que el Señor nos dio y qué hacemos nosotros con esa belleza. Qué barbaridad esta gente que tira, nosotros, ¿verdad? No, nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ayudar? Entonces empezamos con la introducción. Laudato Si tiene 6 capítulos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que nos dice el Papa. Empieza diciendo cuál es el objetivo, y es entrar en diálogo. Aquí cuenta un poco, ¿verdad? Que, bueno, las encíclicas son como el documento más importante que escriben los papas, ¿verdad? Hay cartas apostólicas, exhortaciones, pero la encíclica es como lo más importante. Usualmente lo hace con temas de interés mundial. Y ahí decía, por ejemplo, Juan 23 escribió, se llama Pacem Terris,
y era cuando estaba que iba a haber guerra nuclear, él escribió, no solo para que no hubiera guerra, sino que para que hubiera paz. Y decía, hablo a todos los hombres. Igual dice aquí Francisco, quiero hablar no solo a los católicos, sino que a todos los hombres de la tierra, ¿verdad? Y decía, vaya, Francisco en el 2015, la escribió en mayo del 2015, pero cuando empezás a ver el aporte de otros papas, Pablo VI en 1971, estamos hablando de hace más de 50 años, y fíjense lo que dice, en 80ª Adveniens, que eso es a los 80 años de la primera encíclica social, que fue de el Papa León XIII, que es el Rerum Novarum. Ajá, esa fue la primera. Entonces, han habido un montón, a los 40 años, a los 80 años y centésimos años, que fue el Papa Juan Pablo II. Entonces, fíjense, en esta Pablo VI ya habló de la problemática ecológica, consecuencia debida a una explotación inconsiderada de la naturaleza, corriendo el riesgo de destruirla. Ahí, fíjense, hace más de 50 años dice, es urgente el cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Si los progresos científicos no van acompañados de un progreso social y moral, se vuelve en contra del hombre. Y esto es de las líneas que el Papa habla durante toda la encíclica, ¿verdad? Que no puede haber un montón de progreso científico, qué bien como estamos, si no va acompañado de un progreso moral. Ver qué consecuencias tienen todos estos avances tecnológicos, ¿verdad? Que decimos, o sea, ahorita es impresionante cómo nos podemos comunicar hasta la China, pero ya no nos vemos, ¿verdad? Entonces, qué gran avance tecnológico, pero estamos retrocediendo en cosas que en realidad son muy importantes, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II pidió una conversión ecológica global. Esto lo dijo en una de los miércoles, ¿verdad? Entonces vemos cómo todos los papas, los últimos papas han estado hablando de la necesidad de que tomemos conciencia. Benedicto XVI en Caritas in Veritate, de esto hablan mucho porque es la verdad en la caridad. La degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. ¿Cuál es la cultura ahorita de nosotros? Es la cultura del descarte, ¿verdad? Siempre hablas, ¿qué pasaba antes? El reloj de tu abuelito, ¿verdad? O sea, no solo era el reloj que tu abuelito usaba toda la vida, ya tu papá lo usaba también, y si se arruinaba, lo arreglaban. Hoy botás los relojes, botás las televisiones, es la cultura del descarte, ¿verdad? ¿Y a dónde va todo eso? El Papa ahí al inicio decía, o sea, Dios hizo todo para el hombre, pero no para que el hombre lo destruyera. Yo decía, como dice, el cuidado de la casa común. Tenemos nuestra casa, es la casa de todos, y vamos a destruir la casa. Y el agua que tenemos para la casa es limitada, nos la vamos a gastar toda, ¿verdad? O sea, de verdad hacer una conciencia personal. Y aquí después de lo que decían los papas, ponían al patriarca Bartolomé, pero vamos a ir al patriarca Bartolomé. También Benedicto habla de la necesidad de una autoridad política mundial que no esté controlada por el poder económico para lograr prevenir mayores desequilibrios. Y esto es una realidad, ¿verdad? Yo digo, sentimos que toda la vida vamos a estar aquí, ¿no? Nuestro tiempo en la tierra es corto, ¿verdad? Tenemos que pensar en la trascendencia y lo que le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Todo solo es lo inmediato sin pensar qué va a pasar adelante. Entonces, una autoridad política mundial, y eso, las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero hay intereses, y si vemos muchas veces qué valores tienen en las Naciones Unidas, no son nuestros valores, ¿verdad? Ajá, el valor económico, los países que más contribuyen son los que dicen sí o no, y entonces el resto, y principalmente, y esa es una línea que se repite aquí, la gente más débil, los más pobres, son los que más sufren.
para lograr prevenir mayores desequilibrios, para tener seguridad alimentaria, desarme integral y sanear la economía mundial. Yo soy de las que sí veo noticias. Y hoy en la mañana, en las noticias de la mañana decían, fíjense, desarme integral, que aprobaron, creo que eran 700.000 millones para armas. O sea, desarme. Y luego, seguridad alimentaria. Esto habla mucho el Papa Benedicto. O sea, tenemos gente muriéndose de hambre y estamos gastando 700.000 millones en armas, ¿verdad? O sea, una autoridad mundial, ¿y quién es esa autoridad ahorita? Es el Papa, ¿verdad? Entonces, por eso esta llamada no es solo para los católicos, ¿verdad? Es para toda la gente en el mundo. Y luego el patriarca Bartolomé, que yo sinceramente nunca había oído del patriarca Bartolomé, o sea, de verdad que eso te hace ir a investigar. Yo me metí a buscar del patriarca, búsquenlo, o sea, el patriarca Bartolomé le dicen el patriarca verde, porque él está luchando, hay 300 millones de ortodoxos, él es la cabeza de los ortodoxos, y está haciendo de todo para ayudarle al medio ambiente. Ayudémosle al Papa y al patriarca Bartolomé, porque dice, cada uno tiene que reconocer nuestro pequeño daño ecológico. O sea, hay nuestra gente que, no, lo que yo hago es parte de ese daño ecológico. Y dice, y salir de lo que yo quiero a lo que el mundo necesita, ¿verdad? Entonces salir de nuestra propia comodidad, de nuestro propio egoísmo. Entonces hablaba de todos los papas y hablaba del patriarca Bartolomé, y ahí sale con él también. En el capítulo 1 nos habla de qué está pasando en nuestra casa. Y les dije que iba a poner cosas, esto es el súper selecto de aquí nomás, todos los desechables. Debemos tomar conciencia. Y la bolsa que yo llevo al súper que dice Save Our Planet. ¿Cómo? Más de 1000 años esos platos para que se deshagan. Los de Durapax. Sí, es terrible. De verdad que tenemos que tomar conciencia. Vamos a hacerlas, bueno, eso va a ser después. O sea, tomar conciencia y atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, ¿verdad? No es que no vamos a estar durmiendo todas las noches porque qué terrible lo que le pasa al mundo, sino qué vamos a hacer nosotros para ayudarle al mundo, ¿verdad? Este era en el número 19, aquí, de Laudato Si. Vamos a venderlo la otra semana. San Francisco de Asís decía, me encanta, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, el cuidado brotará de forma espontánea. San Francisco, o sea, es verdad. A mí esto me acordó de un cuento que contó un padre en un trigo, y era de esta foto de este niño cargando al hermanito, ¿verdad? O sea, eso, y entonces, y no te pesa. Y decía, es mi hermano. O sea, si es tu hermano, no te pesa. Si es tu tierra, te va a brotar de forma espontánea, ¿verdad? Porque es tu casa, pero sentir de verdad que es nuestra casa. ¿Qué está pasando? La contaminación debido al humo industrial. El transporte, ¿verdad? El que haya transporte público bueno para que no vaya una persona en cada carro. Los fertilizantes, los insecticidas, los residuos domiciliares, y por eso puse esto, ¿verdad? Que es, más adelante vamos a ver ya líneas de acción, pero pequeños recomendaciones que podemos empezar ya, ¿verdad? Más fácil desechable, ¿verdad? Más fácil desechable. No, la vemos. Ay, es que tanto trabajo. No, es mi casa, ¿verdad? Es mi casa, y como es mi casa, los desechables no son buenos para mi casa. Entonces voy a lavar. Esos son los residuos domiciliares y comerciales. Esto es lo que está pasando. Seguimos en lo que está pasando. El cambio climático.
Yo no sé, yo creo que aquí habemos muchas más o menos de mi edad. Yo me acuerdo cuando de repente prohibido los desodorantes en spray, porque la capa de ozono, ahí empezamos a oír nosotros de la capa de ozono, ¿verdad? O sea, prohibido y dejaron de haber spray. O sea, en realidad hubo una toma de conciencia, iba a decir awareness, una toma de conciencia mundial, ¿verdad? Y en uno de los artículos que leí fuera de esto decía que se ha logrado parar. Se ha logrado parar. O sea, ya no siguió, sino que ahora lo que queremos es revertir, ¿verdad? Pero se ha logrado parar por esa toma de conciencia mundial. ¿Qué pasa en el cambio climático? La acumulación de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre hace que haya más calentamiento porque se quedan adentro de la tierra, ¿verdad? Entonces, si hay menos y ciertos químicos como los que venían en esos spray, hacía que esto pasara más, ¿verdad? Entonces, entre menos combustible fósil, caminemos cuando podamos caminar, ahí estamos, ¿verdad? Aquí 2 cuadras y nos ponemos en el carro. Ya, importante, ¿verdad? Tener esa conciencia. Ay, no, mejor llevo mi carro. No, vámonos juntas, ¿verdad? Estamos haciendo que hayan menos combustible fósil. O sea, conciencia en las cosas chiquitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada quien puede hacer para ayudarle a nuestra casa común? Sigue lo que está pasando. Fíjense, eso, fuimos al Día de los Abuelitos en el Highlands y fui al baño y estaba eso en el baño. Ya se los voy a leer. El agua es indispensable para la vida. Fíjense lo que dice esto. Dice, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Eso fue la semana pasada. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Y esto, importantísimo, ¿verdad? El agua es indispensable para la vida. Existe la pobreza del agua social, y ahí decía, y el lugar donde menos agua hay es en África, ¿verdad? De los lugares más pobres del mundo. Y dice, es un derecho humano básico, fundamental porque determina la sobrevivencia de las personas. Y decía ahí también que mucho del problema del agua es falta de educación, porque hay lugares donde hay mucha agua y la desperdician, ¿verdad? Yo siempre cuando veía a mi hija con las duchas súper largas, le digo, ya no va a haber agua para tus nietos, de verdad, o sea, tenemos que pensar en los que vienen atrás, o sea, lo más rápido posible. Cuando lavamos platos, nosotros nos pasaba, ¿verdad? Que los sábados tenemos un grupo de niños y teníamos que lavar platos y de repente no había agua. Los lavamos en un guacalito así y los lavábamos. Mientras que, ¿verdad? Nos lavamos los dientes, el vasito, la conciencia en cada gota de agua, porque esa agua que estamos desperdiciando se la estamos quitando a los que vienen detrás de nosotros. Y ahí y nos ponemos más jóvenes. Es verdad. Yo conozco gente que solo se lava con agua helada y bien joven, así que, y le ayudamos al medio ambiente. No, y cosas tan, yo les digo, tan sencillas como llevar las bolsas al súper, ¿verdad? Yo les decía, bueno, después vamos a ver cosas más, pero ya para esta semana, digo, me regalaron eso para Navidad hace varios años, de los mejores regalos de mi vida, o sea, caben un montón de cosas y te cabe en la cartera, ¿sabes? O sea, cosas tan fáciles, o ponete, vaya, se te olvidó, y el muchacho empieza a meter una cosa en cada bolsa. Y digo, no, llénemela. Es que mira, hay gente que se enoja. Usted dígales, ayúdele al medio ambiente, o sea, eduquemos de verdad. Y ahora ya los muchachos me conocen y me empiezan a llenar las bolsas cuando no llevo mi bolsa. Y es maravilloso. Y en otros países te las cobran y hasta que te las cobran ya llevas tú las tuyas, ¿verdad? Pero no esperemos a que nos las cobren. Seamos conscientes y llevemos nuestras bolsas, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Eso es de lo que está pasando.
sigue lo que está pasando. La pérdida de biodiversidad. Cuidar los ecosistemas es dar una mirada más allá de lo inmediato. Y aquí dice, no solo los animales grandes, también los microorganismos. O sea, se está perdiendo impresionante. Ahí decía el número, decía, no es mucho, pero esto lo han hecho con base científica, no se lo están inventando, ¿verdad? Entonces, sí estamos perdiendo mucho de los animales y plantas. Y dice, plantas que tal vez en un futuro hubieran servido para alguna medicina, se están perdiendo, ¿verdad? Y ese es, sí, la cura del cáncer. Y eso vemos en los lugares que tienen que estar protegidos, ¿verdad? Que hay la mayor cantidad de, igual, intereses económicos hacen que empiecen a cortar árboles y que se pierde mucho, sí. Entonces, vemos esos problemas a nivel macro, ¿verdad? Pero también tenemos que ver a nivel personal qué podemos hacer nosotros. El deterioro de la calidad de la vida humana. Los medios actuales nos permiten comunicarnos, eso es lo que les decía, y fíjense, sale ahí, nos permite comunicarnos fácilmente, pero algunas veces nos impiden tomar contacto con la angustia o la alegría del otro. Muchas veces cuando tú hablas, tú ves en la cara si la persona está preocupada, triste, y tal vez en el teléfono todo bien, sí, todo bien, y no le ves la cara, ¿verdad? Entonces, definitivamente que los avances tecnológicos muchas veces nos quitan cosas que valen mucho, ¿verdad? Estar conscientes de eso. Digo, ahí hasta la visita, ¿verdad? Ya no visitamos, una llamada. Vayamos y visitemos, hagamos el tiempo, pero vayamos a pie. La inequidad planetaria. Fíjense, perdón. Perdón, entraste en un súper, ajá. Estaba la panadería y estaba una persona vaciando todas las galletas en la basura. Pero no te puedo decir la cantidad. Entonces compramos algo y nos dimos cuenta que era salvadoreña. Imagínense, a mí me toca tirar toda esta comida y en mi país. Pero no les digo era una charolita, eran bandejas enteras a la basura de lo que había quedado. Fíjate que aquí sale que una tercera parte, fíjate lo que es eso, una tercera parte de la comida que se produce en el mundo se bota. Y la gente muriéndose de hambre. O sea, esas son las cosas que decís. Ajá, el desequilibrio. Esta estadística está demostrada y se dice que se pierden antes de que lleguen al plato de comida. Pensemos en nuestras casas. Las latas que se vencieron, la verdura que se nos pudrió. Por eso es importante comprar como un menú semanal. Una refri llena es una refri mal administrada, porque tenemos que reciclar en 2-3 días lo que te sobró del almuerzo, hacer unos tacos en la cena, algunos chilaquiles, para que no se desperdicie, es pecado. Sí, y fíjate, esa es mi idea, que la próxima semana, porque esto dura 2 semanas, hacer este tipo de cosas prácticas, ¿verdad? Porque Eli me decía al inicio, yo ando una bolsa en mi carro, porque no es solo de no votar, eso es urbanidad, ¿verdad? Es de usar lo menos posible. Ya no votar, ya eso es más que sabido, ¿verdad? Pero ir educando a los niños. Aquí está la bolsita, aquí se mete, al llegar a la casa la llevamos. Ideas así de prácticas. Y no solo para nosotros divulgarlas, ¿verdad? Porque definitivamente podemos hacer algo. No es que, ay, es que está tan terrible. No, ¿qué puedo hacer yo y hacer que otros hagan, verdad? Y hacer que lean la encíclica a otras personas también, porque ahí está toda esa información. De verdad, yo aquí no me he inventado nada, solo las fotos. Buena foto. La inequidad planetaria. El ambiente humano y natural se degradan juntos. Es verdad. O sea, no solo la naturaleza se está degradando, nosotros también. Las consecuencias más graves de la degradación ambiental lo sufren los más pobres. Hay inundaciones, se les van las casas a la gente que está a los lados de la, ¿verdad? O sea, todos esos cambios climáticos terribles, los que más sufren son los más pobres. Esa es de las cosas que a mí yo daba, ¿cómo se llama? Formación en Confirma.
Y en una cosa había así de conciencia, ¿verdad? Entonces, digo en este grado, ¿le gusta el mundo como está? Y todo el mundo, no, ¿verdad? Que sí, me dijo un muchacho. Y todo el mundo se le quedó viendo. Está bien. Como su mundo estaba bien, todos los demás lo regañaron. Oye, era solo uno el que no, pero a mí me impresionó. Sí, está bien. No, ¿qué puedo hacer yo para que el mundo esté mejor? ¿Verdad? Yo leí que en África, en varios países, habían hecho una iniciativa de hacer como una barrera, sembrar árboles, o sea, pero en cantidades de árboles, a todo lo ancho de África para que fuera mejorar. Para que detenga el agua. Sí. Por el agua. Sí. Fueran creciendo y ampliando la zona de selva, de bosques y todo. Y me pareció bueno, sí. Sí, el Papa dice, han habido esfuerzos, porque no es que no hayan habido esfuerzos, pero no han sido suficientes. Y, sí, rápidamente. Sí. Estamos acostumbrados a vivir la cultura del egoísmo, mientras como yo estoy bien, por eso siento que en el movimiento apostolado como familia misionera ayudan a que los niños vivan afuera de la burbuja y vean cómo vive honestamente la mayoría de los salvadoreños, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que me quejo, valorar lo que tengo y no desperdiciar tanto los recursos por respecto a ellos. Sí, yo creo que sí es súper importante. Y me acabo de acordar lo que decía Sana de la comida que se botaba. De repente en CNN tienen héroes y había una joven que vio eso y empezó a gestionar, poder llevarlo a lugares donde les dan de comer y era impresionante la cantidad de comida que, o sea, no la pueden vender, pero todavía está buena como para que alguien se la coma. Entonces sí hay esfuerzos para eso también, pero digo, algo que sería importante, nuevo apostolado, ¿verdad? Es decir, aquí donde se está desperdiciando, yo trabajé un tiempo en Mamá Margarita y sí llevaban mucho pan dulce de lugares que ya no los vendían. De los aviones. Sí, sí, yo creo que eso es algo como que de repente estamos dormidos, ¿verdad? Yo digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, o sea, ese es aquí, ¿verdad? O sea, ¿cuántos lugares se desperdicia comida? Y aquí hay gente con hambre que podríamos hacerlo. Es que si el Espíritu Santo de repente le está diciendo a alguien... Ayuden a la nutrición, por ejemplo. Sí, sí, ahí nos das los datos. Eso ya hablamos de la iniquidad. Vamos. Sigue lo que está pasando. Necesitamos fortalecer la conciencia que somos una sola familia. Eso me encantó. No hay espacio para la globalización de la indiferencia. Es un concepto, ¿verdad? La globalización de la indiferencia. No seamos indiferentes. El interés económico prevalece sobre el bien común. Hay más sensibilidad, pero no alcanza para modificar los hábitos dañinos de consumo, ¿verdad? Dice el Papa. El bien común es el que beneficia a todos y a cada uno, ¿verdad? Ese es el bien común. El ser humano es capaz de intervenir positivamente, o sea, de verdad que no digamos, y pues lo hemos estado viendo ahorita, cosas puntuales que podemos hacer. Ha sido creado para amar, es generoso y solidario. Más adelante habla de eso, ¿verdad? Decía, cuando decimos el ser cristiano, yo siempre digo lo de Net, ¿verdad? Conocer, amar, imitar y transmitir a Cristo. Digo esto, ¿verdad? Si nosotros conocemos lo que está pasando y lo hacemos propio, ¿verdad? Vamos a querer hacer algo al respecto, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo propio. El interés económico, sí, eso ya lo dijimos, ¿verdad? El segundo capítulo es el Evangelio de la Creación.
habla mucho, hay mucho de San Francisco. Fíjense qué lindo lo que decía. La naturaleza es un espléndido libro en el que Dios nos refleja parte de su hermosura y bondad. Yo me acuerdo que teníamos una pregunta en Escuela de la Fe y decía, ¿se puede conocer a Dios solo con la razón? Y un montón de gente decía, no, se necesita fe. Y es no, con ver la naturaleza puedes conocer a Dios. Sí se puede conocer solo con la razón. Te complementa la fe. Pero ya tu razón, al ver las maravillas de la naturaleza, existe Dios definitivamente. Hablar de creación implica de hablar de un proyecto de amor. La mano del Padre que amorosamente quiso crear al mundo. Tenemos una relación de reciprocidad responsable, no de poder. Y eso decía, fue mal interpretado el decir, Dios lo hizo todo para el hombre, entonces el hombre puede hacer lo que quiera con lo que Dios le dio. Dios nos ha dado un encargo, ¿verdad? Aquí te dejo esto encargado, yo lo voy a deshacer y aquí está, Señor, de regreso. No, es un encargo al cual tenemos que cuidar. El ser humano dotado de inteligencia y amor y atraído por la plenitud de Cristo está llamado a reconducir a todas las criaturas a su Creador. Creo que más adelante decía, el ser verdaderamente un cristiano practicante tiene que tener la conciencia de ayudarle a Dios con su creación. Este es del Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense, este es Juan Pablo II, o sea, la interdependencia entre los seres es querida por Dios. Nos necesitamos mutuamente. Las innumerables diversidades y desigualdades significa que ninguna criatura se basta a sí mismo, que viven en interdependencia las unas de las otras para complementarse y servirse mutuamente. O sea, el Señor quiere que nos necesitemos mutuamente. Todo planteo ecológico tiene que tener una perspectiva social. Y ahí decía, tenemos que ver qué consecuencias tiene cualquier proyecto que se vaya a hacer. Yo decía, vamos, de verdad que es impresionante cómo de repente en el diario salía algo que digo, hey, esto lo puedo ocupar para hacerlo personal, para hacerlo de nuestro país. Fíjense, FESPAD lanza Tribunal Social Ambiental para atender denuncias. 27 de enero del 2024, El Salvador. O sea, se está haciendo algo a nivel local, maravilloso. Este tribunal ha sido creado para recibir casos que ponen en riesgo al medio ambiente en el país y la vida de los salvadoreños. Casos donde se vea el impacto de los agrotóxicos que se utilizan en la producción del monocultivo de la caña, ya que en la salud de las personas crea enfermedades graves como la insuficiencia renal. Ajá. Ajá. En manifestarse. En curarse. Si tú siembras en ese lugar, el daño es, o sea, tardas 3 generaciones. Tus hijos, tus nietos. Pero eran niños chiquitos, hay algunas gemelas, y no crecen. Por plomo. Sí. Y por tóxicos. Bien difícil. Es una zona específica. Y ahí llegaban las niñas al club, los niños y las mamás. Son las monjitas que ahora cuidan la música. Son las de San Francisco, que están allá con el cardenal. Ahorita, por ejemplo, se está emitiendo una, mi sobrina que tiene problemas. Escuchemos. Palomas en el techo. Más fuerte, más fuerte. Las palomas entran y rompen los canales y se meten al entrecielo. Les quiero contar que a mí me pasó, y yo no sabía que se metían las palomas al entrecielo y mi hijo nació con eso. Entonces, él nació con parálisis cerebral debido a la toxoplasmosis. Entonces, ahora mi sobrina está teniendo ese problema.
y preguntó por todas partes qué podía hacer. Una señora le dijeron, mire, ponga búhos porque les tienen miedo a los búhos. Mentira. Que ponga tal cosa, nada. Entonces se fue al Ministerio del Medio Ambiente y le dijeron, mátelas, porque ahorita las palomas son una plaga y son, los efectos son terribles para la vida humana. Entonces hay mucha gente que le da de comer a las palomas. Después de que mi hijo nació, yo me di cuenta que la vecina era la que le daba de comer a las palomas. Miren, se quitó el entrecielo y ahí salieron huevos, plumas, de todo, excremento. Entonces se limpió bien todo y fui donde la vecina que tenía 2 hijas adolescentes. Y yo, miren, esto me pasó a mí, producto de esto. ¿Y qué me dice? Y sus hijas, le digo yo, están propensas a adquirir también el virus. Entonces, miren, hemos visto un rifle y yo voy a tener me dio una cajita de municiones. Y entonces me dijo, porque para infantarla, pues, y así fue como la compartimos. Pero le digo, ¿por qué llegar a esos extremos? Pues, ¿verdad? Porque nosotros podemos evitar. Sí, Lupita, escuchemos a Lupita. Escuchemos a Lupita, escuchemos a Lupita. La semana pasada fui al doctor con mi hija. Estaba una señora embarazada. Y le digo, usted, muy bien. Tengo histoplasmosis. Embarazada, le digo. Por las palomas, tenía 2 meses. Y la secretaria me dijo que un montón de gente había llegado que estaba enfermo de eso. No, mi primo, por la gracia de Dios, se salvó, porque la bodega de él tenía miles de palomas y pensaron que era cáncer del pulmón y se lo querían quitar. Y Dios es tan grande que le dijo, háganme una biopsia antes y le salió Un hongo. por las palomas. Bueno, es de estar alerta, la verdad. Lo peor del caso es que la gente piensa que le hace un bien a las palomitas darles de comer. Pero les quiero decir también que las palomas, la toxoplasmosis produce ceguera. A mí, después de muchos años, llevamos a nuestro hijo a hacer un estudio de cromosomas en Guatemala y allá me hicieron un examen y me dice la doctora, ¿usted es vivo? Y me examinaron los órganos porque la toxoplasmosis hace crecer los órganos y además de eso produce ceguera. Y yo lo tenía uno en 4,000 y lo normal es uno en 60. Bueno, bien, claro, me dieron tratamiento contra la toxoplasmosis. Eso sí, se dan tratamiento, eso es importante con saber. los años, de repente un día, no podía abrir los ojos porque me dolían. Sentía como que alfileres me entraban en el ojo izquierdo. Y era una cosa horrible. Entonces me fui de emergencia donde el oftalmólogo y me hizo el fondo de ojo. Y me dijo, toxoplasmosis, y va directo al centro. Y si no te lo detengo, te quedas ciego. Entonces me bombardeó con esteroides. Sí. Entonces, gracias a Dios me salvó el ojo. Pero les digo, todo eso es producto de las palomas y de los gatos. Y los gatos. Hay que hacer examen de toxoplasmosis porque sí hay medicina. A ti te dieron. En la época de nosotras, Ajá. El examen de la toxoplasmosis no es obligatorio para las embarazadas. Hoy sí, sí. Pero hoy sí es lo primero que te hacen, el examen de la toxoplasmosis. No se sabía. Pero bueno, seguimos. Pero la histoplasmosis es de lo que es la del hogar. La histoplasmosis es la de la Esto significa, esto significa tejido. Toxo es. Vale, vamos a ver el tercer capítulo, porque yo creo que así vamos a hacer la mitad ahora y la mitad la próxima. La crisis raíz humana de la crisis ecológica. Esto lo hemos venido hablando bastante. El crecimiento tecnológico no ha sido acompañado de un crecimiento moral, de conciencia, responsabilidad y valores, ¿verdad? Aquí regresamos a, tenemos que ser personas que lleven valores a todos lados, ¿verdad? Porque sí hay falta de valores en nuestro mundo.
tenemos un súper desarrollo, fíjense, este es Benedicto XVI, o sea, fíjense qué interesante lo que dice. Tenemos un súper desarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Debemos de aprender a recuperar la profundidad de la vida. Y define, decía, cuál es el fin de nuestra vida, ¿verdad? No vivir una vida de derroche. Aquí más adelante, en el último capítulo, habla de eso. Yo digo, impresionante que mañana empieza la Cuaresma, ¿verdad? Y entonces es como una llamada de atención a vivir con poco, ¿verdad? Que lo podemos hacer. Yo creo que nosotros que vamos más grandes nos damos cuenta, ¿verdad? Que podemos vivir con poco. Aprender a recuperar la profundidad de la vida. Es indispensable aminorar la marcha, recoger los avances positivos y sostenibles y recuperar los valores y grandes fines. Aquí a mí al leer esto me recordó cuando la carrera, las armas nucleares, ¿verdad? Que de repente Estados Unidos hizo esto de las armas nucleares, entonces Rusia hizo algo más, entonces Estados Unidos, y ustedes saben que entre más impresionantes son esas armas, menos probable es que las usen, porque van a destruir así 8 veces el mundo. ¿Y para qué 8 veces el mundo? Con una vez ya estuvo, ¿verdad? O sea, y los millones que gastan para desarrollar esta, porque yo tengo una mejor arma que tú. Entonces, leí una vez y eso es una realidad. Cuando hablas que vamos muy rápido, ¿sabes? ¿Cómo ha cambiado? O sea, de cuando nosotros éramos chiquitos ahorita, la tecnología es impresionante. Digo, yo todavía el Bluetooth no entiendo cómo lo hacen. Pero entonces ahí decía, cuando pasa esto, verá que la tecnología dice, el dar un paso adelante puede hacer que haga que nos vayamos en el precipicio. Que tal vez hay veces es bueno dar un paso atrás, ¿verdad? Que parece contradictorio. No, vamos, sigamos. Si lo que nos está haciendo nos va a hacer que nos vayamos al precipicio, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Es decir, el desarrollo tecnológico tiene que ir acompañado de un desarrollo moral, de valores, si no nos vamos a ir al precipicio, todos juntos, ¿verdad? O sea, correcto, hacer lo propio, ¿sabes? Entonces, aminorar la marcha, recoger los avances positivos y sostenibles, ¿verdad? Y eso, que he oído de, ¿cómo se llama? Que sea sostenible, y es que lo que hagas lo podás recuperar, ¿verdad? No que ya estuvo, ¿verdad? Las energías renovables, ¿verdad? Que lo que ocupes lo podás recuperar. Eso te lo hace sostenible, porque si no llega un momento en que se acaba. El ser humano debe ser administrador responsable del universo. Administrador, no dueño, ¿verdad? Si tú sos administrador de algo, tú tenés que dar cuenta de lo que estás administrando, no sos dueño. Somos administradores universal de todo lo que Si no sé cuáles son. Administradores, de todos los dones, fíjate, que eso, sí, somos administradores, no es un encargo que nos han dado, no nos lo han dado para que lo destruyamos. De hecho, la tierra y el agua deberían de ser gratuitos, porque Dios lo creó para toda la humanidad y no dijo véndanla, ni se la apropien, ¿verdad? Entonces, esa conciencia siempre se la dice. Claro, allá por la época del feudalismo empezó a generarse la propiedad de la tierra y a acercar y todo, pero la verdad es que tanto el agua como la tierra deberían de ser gratis. Es de todos. Sí, definitivamente, pero claro, hay que administrarla, ¿verdad? Porque hay que hacer las tuberías. A mí me encanta porque esta señora que trabaja conmigo dice, nosotros tomamos agua de un nacimiento que está ahí pasando y bien rica el agua. Yo digo, pues así debería de ser, vean, nacimientos por todos lados y que lleguemos nosotros a traer nuestra agua, pero no se puede, ¿verdad? Ahorita ya estamos industrializados de tal forma que sí la tienen que administrar, pero debería de ser.
Ya, yo creo que eso hasta cierto punto, en algunos, aquí, o sea, según donde vivís, pagas más o menos por el agua, lo cual me parece muy bien. ¿Cómo? Sí, nosotros pagamos un montón, pero yo creo que eso es bueno, que la gente, ¿verdad?, pueda acceder al agua. Ahora, ¿qué pasa? A mí eso me mata, de repente 6 meses sin agua en no sé qué lugar. O sea, yo acabo de leer una entrevista y este señor decía, podés vivir sin energía, pero sin agua no puedes vivir. Y es una realidad, sin agua no puedes vivir. De energía encendés una candelita, haces lo que sea, pero sin agua, por eso hay que cuidar tanto el agua. La tenemos que cuidar, tenemos que ser responsables con el agua. Debemos de tener una relación con el ambiente, con los otros y con Dios. Esto habla un montón también, ¿verdad? Que tenemos que saber que no estamos solos aquí, están los otros. Y si estamos haciendo todo porque Dios ha hecho todo esto por amor, ¿verdad? Y hacer lo propio, como decíamos, va a funcionar, ¿verdad? Y le vamos a dejar tierra a los que vienen detrás de nosotros. Por ejemplo, César Estándar sacó un modelo económico, en el sentido de que saca poca agua para que se vayan los residuos, porque la mayoría de los servicios sanitarios es bastante el agua que dejan. Entonces ellos sacaron un modelo económico muy bueno, por cierto, y el diseño es bien bonito. Entonces uno debería de investigar a la hora de comprar Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué aparatos son los que consumen menos? Correcto. Esa es otra. Los focos. Yo fui al Tin Marín. Vayan con los nietos al Tin Marín. O sea, es impresionante. Ponen los 3 tipos de foco. Y tú tenés que hacerle a ver con cuánto. De verdad que con mucho menos. Y tú estás gastando menos energía. Y ya lo ves. Y ahora ya no se me olvida. Solo de eso compro. Ahora hay una ley de que todas las aguas lluvias, servidas, no pueden tirarse así. Tienen que ir a un tanque, por ejemplo, las torres. Ajá. Los departamentos te multan si no tenés, nosotros tenemos 3 sistemas. Entonces ahí va el agua. Coges el agua lluvia. No puedes, ni las aguas no las puedes tirar como antes. Pero ahí en la Maquinismo, yo que camino en el parque, hay una casa ahí, que mira, tiene yo no sé por qué sale tanta agua libre, así, ¡pum!, te puedes bañar. Son toneladas de agua que salen. ¿Pero por agua lluvia o están ocupando el agua? Sí, ¿qué hacen? No sé por qué pasa. Me dan ganas de ir a tocar y preguntar de dónde viene tanta agua. Hacelo. Eso le va a ayudar al medio ambiente, sí, o sea, hacer conciencia, ¿sabes? O sea, de verdad. Pero también los car wash botan cantidad de agua para lavar un vehículo. Yo creo que nosotros deberíamos tomar conciencia también de no llevarlos a lavar así. O los muchachos ahí en la parroquia te lo lavan con una, y bien bonito te lo dejan. Y les ayudas a los años con una cubeta. Y eso es definitivamente, o sea, son conciencias, ¿verdad? Y estás ayudando a que se gaste menos agua. Si cada quien hace su pedacito que le toca, podemos hacer una diferencia. Debe de tener relación. Ya hicimos eso. Vaya, si quieren, del 4 al 6 lo dejamos para el siguiente. ¡Qué bonito! ¿Le gustó? Más preguntas, perdón. Ajá. Porque de verdad que cuando recogen la basura, volvemos con la vía, cogen toda la basura junta. Por más que la separan, ellos lo vuelven a unir. Ajá, en la próxima traigo fotos de dónde podés ir tú a dejar tu basura. Entonces yo la separo, no en Walmart. En Walmart tiene plástico, vidrio, ahí traigo las fotos para que hagamos esa conciencia y lo hagamos. Nosotros separar nuestra basura. Te lo hacen, o sea, les puedes pedir a los de la basura que lo hagan. ¿Alguna otra pregunta? Va, entonces cerremos. Tener conciencia de gastar menos papel cuando es innecesario o usar el papel de otro lado, ¿verdad? Cuando es algo para nosotros. Y también la ropa, ese concepto de ropa barata
nosotros no lo vivimos tanto cuando son 4 estaciones marcadas, pero es una ropa que usamos un mes y ya desechada, ¿verdad? En otros países hacen eso. Mano de obra barata, explotación infantil, mucho trasfondo también. Mucho interés económico, que es lo que... Entonces, oración por nuestro medio ambiente, también por nuestro mundo, ¿eh? Multas. Vaya, vamos a cerrar. Gracias, Señor, por los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.